Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y bendiciones a todos los que siempre están en sintonía de su programa Revelaciones Bíblicas. Desde Nicaragua, Olam 7 Internacional, estamos con el privilegio y el gozo de poder transmitir, de poder compartir con ustedes alguna serie de estudios que ya hemos estado estableciendo a través del tiempo. Ya llevamos varios programas grabados y también transmitidos en vivo a todo el mundo a través de las plataformas de Olam, para que todas las personas que nos escuchan y nos ven puedan alimentar su vida espiritualmente a través de los conocimientos de la palabra de Dios, y también poder estudiar algunos temas que a veces son un poco conflictivos, a veces difícil de aceptar por ciertos preconceptos, prejuicios que tenemos, o a veces por la línea de conocimientos que hemos adquirido a través de la historia, precisamente a veces porque no hemos estado en una línea de estudio bíblico que es el correcto, y a veces lo que leemos, los conceptos que aprendemos nos colocan en posiciones un poco complejas de poder interpretar algunos temas bíblicos. Pero gracias a Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, podemos humildemente aceptar, no bloquear nuestra mente, nuestro corazón, poder aceptar algunos términos, algunos estudios que necesitan oración y necesitan mucha humildad
para poder entender que a veces nos equivocamos, a veces decimos cosas que no es que la Biblia lo dice, pero al pasar el tiempo leyendo y observando y estudiando, descubrimos que hay cosas que en realidad no estamos en lo correcto. Gracias a Dios por tener hoy al Pastor Espino un tema más. Pastor, muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a orar para entrar directamente al tema, porque este tema les anuncio ya, este tema es muy controversial. Este tema, visto de una forma superficial, podemos cometer muchos errores, pero es un tema interesante, un tema maravilloso que vamos a iniciar hoy. Son 5 o 6 temas más que se va a dividir la temática de la naturaleza de Cristo. Vamos a tocar el tema sobre la naturaleza de Cristo, dividido en 5 temas para que podamos ir poco a poco, paso a paso, entendiendo ciertos conceptos que dentro de la iglesia adventista y fuera también se malinterpretan en algunos casos, pero a la evidencia bíblica vamos a pegarnos para que usted pueda tener mayor información. Vamos a orar para poder entrar al estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu compañía, por tu presencia. Quédate en nuestros corazones, danos humildad, Señor, para reconocer nuestros errores y también abre nuestra mente al Pastor Espino, tu servidor, a los que están en producción para poder transmitir el mensaje y a las personas que nos escuchan y nos ven que puedan obtener información y puedan aprender cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, apreciado hermano y amigo, busque su lapicero, busque su cuadernito para que usted pueda copiar, tener información de lo que aquí se va a citar, los textos bíblicos, igualmente las citas del Espíritu de Profecía. Amén. La temática de hoy tiene que ver con la naturaleza de Cristo, la primera parte. En la primera parte nos vamos a concentrar en algunos conceptos que se manejan a nivel de escritores, a nivel de términos teológicos, a nivel de filósofos, a nivel de historiadores y escritores que han dado ciertos términos y ciertas interpretaciones a conceptos y a temáticas sobre la naturaleza de Cristo. Cabe mencionar que hemos recibido varias preguntas, hay varias preguntas en la mesa. Basadas a esas preguntas, nosotros hemos dividido el estudio de la naturaleza de Cristo en 5 programas diferentes. Por mencionarles, una de las preguntas está basada, la pregunta dice así: si nació de María, Cristo, ¿verdad? El bebé, el niño, si nació de María, entonces, ¿qué heredó de María? ¿Qué fue lo que heredó de María? ¿Qué le transmitió María en su ADN, en su sangre? Por supuesto, esto tiene una implicación científica porque habría que estudiar la temática de lo que transmite en realidad la madre al embrión. O sea, qué es lo que internamente, fisiológicamente, se transmite al bebé. ¿Qué transmite el ADN en realidad? ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo nació? ¿Qué figura se usa en la Biblia para poder entender mejor esa transmisión de madre a hijo? ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Jesús? Por así decirlo. También hicieron otra pregunta, nos dijeron, basado en los escritos de Elena White, de la hermana Elena Gold Harmon de White, se dice que hay varias citas, 2 citas que recibí hablando sobre las preguntas sobre la herencia, donde la hermana White dice que Cristo recibió herencia de tantos años de decadencia después de Adán, tomando en cuenta y diciendo que esa cita demuestra que Cristo tiene una naturaleza con tendencia al mal, tendencia al pecado. Pero son conceptos que en algún momento de estos estudios vamos a estudiarlo. Hay varias preguntas que hicieron, pero Pastor Espino, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Así respondiendo esta temática sobre la naturaleza
de Cristo. Así es. Yo agradezco mucho al pastor Espino, que ha estado muy anuente a las invitaciones. Él me dijo, hasta que terminemos toda esta programación, él va a continuar con sus programas, siempre los tiene, pero va a estar acompañándonos en este proceso de estudio. Así que, pastor Espino, el tiempo es suyo. Amén. Vamos a comenzar con el primer tema, que tiene que ver la naturaleza de Cristo, la de Adán antes de caer. Bueno, pastor, muchas gracias por la invitación, ya que tenemos muchos hermanos que tienen bastantes ideas, bastantes temas con respecto a esto. Pues nosotros vamos a estudiar, lo vamos a ir viendo parte a parte. ¿Por qué hablamos de dos naturalezas? Para iniciar, ¿a qué nos referimos? Y vamos a dar primero, a mí me gusta dar primero el ABC, ¿verdad? El ABC es saber de qué vamos a hablar y a qué naturalezas nos referimos. Bueno, un ejemplo de que existen dos naturalezas en el ser humano, espirituales, la tenemos en Romanos 7. Vamos a ir a la Biblia, vamos a arrancar por ahí y vamos a hablar del ser humano en sus dos naturalezas. Adán obviamente fue creado perfecto, con una naturaleza. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de una naturaleza, obviamente que no peca, hablando de obras, obviamente una naturaleza que está en unión con el Padre. No es posible tener perfección sin estar en unión con el Padre. Y por supuesto que no tiene propensiones, que no tiene inclinaciones, tendencias. Adán hechito a la imagen y semejanza de Dios. Cuando dice la Biblia en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de un hombre perfecto, ¿verdad? Un hombre que tenía todas las facultades que Dios le heredó como su padre, y por algo que después de Cristo, Adán es el único hombre que es llamado hijo de Dios. Sí. Adán, hijo de Dios, dice la Biblia. Entonces, luego de esa caída, Adán es otro. Llega, incluso miente, se excusa, y vemos aquel diálogo que tiene con el Padre, con Dios, en que la mujer que me diste, y, o sea, como quien dice, si no le habías puesto a esa mujer aquí, es tu culpa. Sí. O sea, ya otro Adán. Ya es otra persona. Ya es otro Adán. Y le costó ya después. Ya esa naturaleza que él tenía cuando él es expulsado del Edén es caída. Sí. Entonces son dos naturalezas en un solo hombre. ¿Cómo lo vemos esto? Romanos 7. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 7, y vamos a leerlo un poquito. Vamos a leerlo, pastor, del 15 al 23. Vamos a ver esto. Romanos capítulo 7, para los que apuntan, por favor busquen su lapicero. Del 15 al 23. Para que podamos copiar. Romanos 7, del 15 en adelante. Muchas gracias. Sí, muy bien. Ahí aparece una pantallita azul. Tal vez se corrige eso, pero si no, está bien. Ahí lo leemos. Okay. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que hago. Seguramente dice ahí el texto. Correcto. Sino que lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Versículo 16. Perfecto, ahora sí. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Vamos a leer el 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Naturaleza caída. Sí, versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, naturaleza caída, en mi carne no habita nada bueno. Exactamente. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19.
Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Versículo 20. Y así no quiero hacer, y así lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21, 22 y 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Así es. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, vemos acá que el hombre tiene esa doble naturaleza. Ahora, ¿quién tiene esa? Ahora, ojo con esto. Esa doble naturaleza la tiene el que ya es convertido. Si usted no ha sido convertido, usted no siente ninguna lucha. No va a tener ese no, el que no es convertido se deleita en andar pecando, se deleita en andar fornicando. No hay dolor, no hay... Entonces, y puede ser que yo vaya a la iglesia, puede ser que yo me congregue, puede ser que yo esté, incluso tenga cargo, sea pastor, pero si no hay conciencia de pecado, es que no hay conversión. Simplemente sigo esclavizado a mi vieja naturaleza. Entonces, Pablo aquí ya asemeja esa lucha entre las dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, pero esa lucha de esas dos naturalezas solo las tiene el que obviamente nació con la naturaleza caída, como lo dice el Salmo 51:5, que lo hemos leído en varias ocasiones. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado. Entonces, ¿qué es lo que me heredó mi mamá y mi papá? Esa naturaleza caída. Y eso es una herencia. Si nosotros decimos que Jesús nació con esa naturaleza caída, entonces es hijo de hombre y no hijo de Dios. Ese es otro punto serio. Ahí es donde alguien preguntó, entonces, ¿qué le heredó? Eso, por supuesto, lo vamos a explicar en otro programa, pero dice, bueno, si es así, si nacemos de hombre con una herencia, Jesús también nació de María, un ser humano. Claro. Una herencia, ¿verdad? Pero eso lo explicamos en otro tema, pastor. Sí, a eso vamos a llegar. Sí. A eso vamos a llegar a ver qué es lo que él heredó, ¿verdad? Porque si usted le dice que le hereda de María algo, bueno, podemos llegar al punto que es el problema de los católicos que dijeron, bueno, como él hereda todo de María. Original. Sí, no, como él hereda, entonces ella tiene que ser inmaculada. Entonces hay que inmacularla a ella también para que él sea sin mácula. Entonces eso es peligroso. Hay que entender, hay que separar siempre a María de Cristo. En cosas así hay que ser muy serio. Porque ya es otro asunto, pero vamos a llegar a esa parte. Luego, entonces, ese asunto es que si yo vengo, la cadena de la caída es que ya Caín, ya Abel vienen con esa naturaleza caída. Cuando el creyente se entrega a Cristo, como me dijo Jesús, es necesario que nazca de nuevo. Entonces viene el Espíritu Santo e implanta una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Adán antes de la naturaleza que quiere ser perfecta. Es cuando usted se deleita en los himnos, cuando usted se deleita en estudiar la Biblia. Usted dice, qué delicia, pasé toda la tarde dando obra misionera, qué delicia este sermón, qué lindo este programa, hábleme más de Dios. Usted ora y dice, déjame orar más, siento, pero porque está implantándose usted esa naturaleza nueva. Obviamente que como Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Porque todavía hasta que la trompeta suene estoy cargando la otra naturaleza. Sí, hay como una dicotomía. Y entonces, sí, hay una lucha. Y algún predicador por ahí comparó esto a la victoria del creyente, y bien comparada, a dos bestias, como que usted tenga dos perros y usted le da de comer solo a uno más y al otro menos. Cuando llega la hora de la pelea, dice, el perro más alimentado va a vencer al otro. Así es. Si usted alimenta más la nueva naturaleza, el hombre espiritual se va a imponer al hombre carnal. Esto también está en 1 Corintios. Vamos a ir
a 1 Corintios 2:14. Vamos a leerlo ahí, 1 Corintios, vamos a leerlo a partir del 10. 1 Corintios 2:10, pastor. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10. Sí, vamos a leerlo. Ahí está, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Así es. Versículo 11. Exactamente, siga, pastor. Sí, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu de hombre que está en él? Así es. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. El convertido. El convertido. La nueva naturaleza. Sí, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces la nueva naturaleza te permite conocer a Dios. Entonces, ahora aquí no me lo quite de pantalla, porfa, producción. Para que usted conozca a Dios, usted tiene que recibir una nueva. ¿Una nueva qué cosa, pastor? Dice... Nosotros que hemos recibido. Recibido un espíritu. Ajá. ¿Para qué? Léamelo de nuevo el texto. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Ajá. Para que conozcamos. Entonces, en otras palabras, si Jesús hubiera sido caído, también hubiera tenido necesidad de recibir ese espíritu para conocer a Dios. Él también hubiera tenido necesidad de ser convertido. Es que este es un problema serio. Sí. Decir que él nació con la caída, entonces él también debió haber pasado el proceso que usted y yo pasamos. Lo que él le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, él necesitó haber vencido la caída y entonces adquirir la nueva a través del Espíritu Santo, en algún momento de su vida ser convertido, para poder estar en capacidad de conocer la misión, el reino y todo eso. Sí. En otras palabras, a Cristo también había que salvarlo. Uh-huh. O sea, a veces la gente habla al peso porque, hermano, la Biblia es clara. O sea, si yo te presento un Jesús con naturaleza caída, ya vamos a desarrollar todo eso, pero hay que ir dando las pinceladas. Él también hubiera tenido necesidad de conversión. Ajá, de conversión. Porque como tiene la caída, ahí dice el texto, necesitaba. Ahora léame el 13 y el 14. Ahí mismo. Ok. 13 y 14. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leerlo. Para aquellos que anotan, por favor. Primera de Corintios 2, las dos naturalezas. 13 y 14. Sí, estamos viendo las dos naturalezas que hay en el ser humano. Ahora, en un lenguaje un poquito teológico se le llama a la espiritual prelapsaria. Prelapsus en griego es antes de la caída. Y pos después de la caída. Léalo, pastor. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito. No, 1 Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios. Ok, sí. 1 Corintios, sí. Mi estimado producción. Ahí estamos en 2 Corintios 2.13. Sí, por favor, 1 Corintios 2. Para mientras, 13. Yo lo leo mientras ya lo tiene. Ya lo tiene en pantalla. 13, sí. Es rápido. Hermano, aquí tenemos un 13, equipo. Está más rápida que nosotros. Sí. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, versículo 14. Sí. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre caído, la naturaleza caído, no porque acepta. Para él son necedad. Así es. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Así es. Entonces, son dos naturalezas totalmente que nada que ver la una con la otra. Entonces, y usa ahí el hombre natural, el hombre sarkois, el griego sarkois, el sarkokais, que es el hombre animal. Algunas Biblias lo traducen como el hombre animal, el sarkois. Y no entiende al hombre espiritual, el neumaticois. ¿Verdad? Entonces, eso, el neuma de espíritu, al sark, de carne. Entonces, naturaleza caída y naturaleza espiritual. Como podemos ver, sí están ahí, aquí en estos dos pasajes que hemos visto,
tanto en Romanos como en Corintios, Pablo te habla de esa doble naturaleza. Pablo te habla claramente que el creyente la tiene. Una la hereda usted de Adán, de Adán la heredamos, y la otra la heredamos del segundo Adán, que es Cristo. ¿Verdad? Por algo la Biblia lo llama el segundo Adán, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, decir que Jesús nació con la segunda, es decir que él también necesitó conversión, necesitó Salvador y necesitó, obviamente, todo el proceso por el cual nosotros pasamos. Ahora, ¿cuál es el argumento que han algunos por esto? Bueno, es que tenía que pasar ese proceso, porque si él no vencía el deseo de licor, el deseo de mujer, el deseo de robo, entonces no me puede comprender a mí. Jesús sí fue hombre, 100% hombre, como lo fue Adán cuando fue creado. Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes. Seguimos en este tema de las dos naturalezas. Por ejemplo, la primera naturaleza tiene la capacidad de vivir en la presencia del Padre. Vamos a ver algunos textos. Vamos a irnos al Génesis, por ejemplo, vamos a ir al Génesis, ¿verdad? Vamos a ir al Génesis. Note lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, pastor, léanos ahí. Génesis 1:27. Vamos a leer lo que dice Génesis 1:27. Por favor, pastor. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok, ahora veamos qué cosa es ser imagen de Dios. Vamos a ir a Gálatas 5 y vamos a ver en una lección tan sencilla lo que es tener la imagen de Dios y lo que es tener la imagen caída o la imagen del diablo o la imagen del... Lo que es la diferencia entre el neumaticois y el sarcois. El sarc, el hombre carnal, el neuma, el hombre espiritual. 5, los frutos del espíritu, pastor, en el 6 creo que están. Sí, estamos en el 5. Sí, es en el 5. Versículo 19. Sí, léalo, por favor. Gálatas 5:19, para que producción lo pueda poner ahí. 5:19. Ahí está ya. Ahí está, ahora listo. Bien, las obras de la carne. Ese es el sarcois. Sí, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, versículo 21. Envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, así, ahí usted tiene el sarcois. Ahí usted tiene, esa es la imagen del caído. Entonces, esa es la naturaleza caída. Que yo haga esas cosas es normal. Ahora, ¿por qué yo hago esas cosas? Porque estoy separado de Dios. Yo nazco separado de Dios. Entonces, todo ser humano que nace separado de Dios va a hacer eso por naturaleza. Tiene una naturaleza caída. Poníamos pleitos, enemistades. Poníamos el ejemplo del bebé de 2 añitos, que 2 años y medio, que le dice la mamá, va a venir tu vecinito, Jorgito, va a venir Carlito a jugar con vos. Y llega Jorgito y está Carlito y al principio juegan, pero en una de esas la mamá está lavando, ella está con la lavadora y oye grito, que llora. Y dice, Jorgito, ¿por qué le pegaste a Carlito, al vecinito? Y Jorgito se lleva el trencito y se lleva el juguetito. Y Carlito llora porque le dice, préstame el trencito. No, le dice aquel, y lo pellizca. Y entonces la gente dice, ¿quién le enseñó la naturaleza egoísta a este bebé? Que apenas tiene 3 años, pastor, 2 años. Y esconden, ahí salen en programas que los bebés les quieren quitar a usted el caramelo y ellos lo esconden. Exactamente. O el bebé, pues que... mamá llegó supongamos que mamá es doméstica, llegó apaleada, con costo hizo la cena para papá que vino, que era albañil. Ambos van a la cama, pero apaleados. Y a eso a las 12 de la noche, cuando esté el sueño más sabroso, él se le antoja comer. Y él no va a reparar en decir,
estos viejos están con sueño. Él llora y patalea hasta que papá o mamá, refunfuñando, se levantan y le dan la mamila. Sí. O sea, esa naturaleza egoísta, ¿a dónde la aprendió? Pues no la aprendió, hermano. Él heredó, por cuanto todos pecaron y todos están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es importante entender el concepto de pecado. El pecado en singular y pecados en plural. Y aquí yo quiero aprovechar los últimos minutos para que cerremos esta parte de las notas de las dos naturalezas. El pecado, y este es otro concepto que le duele a mucha gente, pero el pecado, antes de llegar a una acción, porque ahí la lista, ¿qué es lo que te da la lista? La lista te dice enemistades, orgía, enemistades, pleito, contienda. Pero esas son acciones pecaminosas. Sí. Son acciones pecaminosas, ¿verdad? Antes de llegar a eso, ya hay un estado. ¿Cuál es el estado? Está separado de Dios. O sea, el pecado es un estado. Es un estado de separación. No es una acción. Ahora, incluso, le voy a decir esto, pastor. Ahí está el celular, no es mío. Algunos entonces. Incluso, se lo voy a demostrar y se lo voy a demostrar con la Biblia. El pecado es un estado, oiga bien, que aún gente, escuche esto, pastor, que aún gente que hace obras buenas, filantropos, veganos, hay gente que hace obras más buenas que muchos cristianos. Vamos a suponer que yo soy un hombre rico. Que dan el diezmo, que son vegetarianos. O incluso hablemos de gente que no diezma, que son ateos. Pero hay ateos que son humanistas. Y entonces dice él, voy a patrocinar a 60 niños que vayan a clase. Por ejemplo, un ejemplo, hombres como que han sido ricos, ¿verdad? Como en la actualidad, Bill Gates, Carlos Slim, hay un montón de ricos. Soros, el que compró el Twitter, hay una cantidad de gente de mía. Toda esa gente, pastor, tiene centros de beneficio. Sí. Y son gente que hace más beneficio que las iglesias. Sí. Entonces quiere decir que por eso ellos no están en pecado y son gente que públicamente no creen en Dios, ¿verdad? Algunos de ellos. Entonces, miren lo que dice Romanos, 1 Corintios 13. Oiga lo que dice, ¿es posible hacer buenas obras y estar separado de Dios? Claro que sí, ya se lo voy a demostrar. Primera de Corintios, el capítulo 13, sí. Donde sale el asunto del amor. 1 Corintios 13 trata acerca del amor. 4. Note lo que dice, versículo 2, pero léame por favor del 1 al 3. Oiga lo que dice. 1 Corintios 13 del 1 al 3. Ok. Gracias. Oiga lo que dice. 13, versículo 1, producción, vamos a comenzar 13.1, mi estimado. 1 en adelante. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, de nada soy. Versículo 3. Oiga lo que dice. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ahí nomás, profesor, ahí nomás. Entonces, pastor, si usted da sus bienes y ¡ala, qué tremendo! Hasta habla de fe. Ahora, o sea, profesar una religión. Incluso en la iglesia puedo estar. ¿Qué cosa es la palabra amor bíblicamente? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué cosa? Es amor. Entonces, ¿qué cosa es amor? Dios. Dios. El amor es Dios. Entonces, lo que está diciendo es, si no tengo el amor de Dios, el ágape, usando el griego ágape. Entonces viene Pablo y dice, mira, vos podés dar tu cuerpo a ser quemado por los pobres. Y vos decís, la murió como héroe. Vos podés dar tus bienes. Vos podés dar tu vida. Hablar profecía, mover una montaña, clase de fe la de ese hombre, pero no tenés a Dios, de nada te sirve. En otras palabras, ¿por qué? Porque para Pablo las obras sin Dios también son pecaminosas, aún obras buenas. Sí. Entonces, de nada te sirve. Entonces, es que yo mantengo yo mantengo un comedor de ancianos. Y para que la gente me rinda pleitesía, para
para estarlo informando y decir, mire, qué hombre tan bueno. Por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países del mundo hay una ley, pastor, que si usted patrocina niños, si usted patrocina ancianos, o usted incluso, usted adopta a un huérfano, a usted lo eximen de impuestos. Hay gente que lo hace para evitar pagar impuestos, pero no es porque tenga la convicción de ser. Entonces, lo que le quiero decir es que el pecado es un estado. Yo puedo ser buena persona, filántropo, yo puedo hacer esto, aquello, pero como yo estoy separado de Dios, aunque yo haga eso, dice Pablo, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque no está el fundamento que es el amor. El amor es Dios, ¿verdad? Entonces, si toda obra, y podemos concluir aquí en esta primera parte de esta parte, toda obra que no venga de Dios es pecado, así sean obras buenas. Porque cualquiera, es más, Mateo 7:21 lo dice, Señor, yo hice milagro, hable profecía, eche demonio. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué les va a decir? Apartado de mí, no los conozco. Y ay, Señor, pero no, ojo, pastor, no eran borrachos. No estaban en cantina, no estaban con prostitutas, no andaban estafando. Eran profetas, eran evangelistas, llenaban estadios, pero no tenían una comunión con Dios. Sus obras provenían de una vida separada de Dios. Entonces, el pecado es una vida separada de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Obviamente, cuando estás separado de Dios, vas a comenzar a cometer los pecados en plural. Ahora sí usamos pecados en plural, que son la violación a los 10 mandamientos. Correcto. Pero el estar separado de Dios, aunque seas buena persona, es pecado. Te hace pecado. Te hace pecado. O sea, entonces, ahora volvemos al asunto del niño. El niño no es que, ya tiene 3, 4 añitos, ya mintió, ya dijo palabrota, ahora ya es pecador. No, el niño por el hecho de nacer separado de Dios ya es pecador. Es pecador. O sea, ¿qué es lo que te heredan entonces? Ya trae herencia de los frutos de la carne. Exactamente. Y no solamente eso, pastor, sino que Adán nos hereda a nosotros, que yo ya nací separado de Dios. O sea, cuando yo nací, yo no podía ver a Dios como Él lo vio. Ya cuando yo nací, mi naturaleza es caída. Y para poder ver a Dios, tengo que pasar el proceso de la conversión, el proceso de la santificación y el proceso de la glorificación. 3 procesos, pastor. No es así nomás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caído que hay que salvarlo primero, que es el perdón en la justificación. Hay que santificarlo. Hay que santificarlo, que es el proceso para que él se adapte. Es una adaptación, que te guste lo espiritual. Y después hay que glorificarlo porque hay que cambiarle todo el disco. Entonces, es un proceso. Y todo ese proceso tiene un tiempo. Toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que si decimos que Jesús nació separado del Padre, entonces Él también tendría que pasar este proceso. ¿Verdad? Él también tendría que pasar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Mucha gente, ahí es donde viene el enredo. Entonces, yo no puedo decir que hasta que el niño cometa una acción es pecador. Porque entonces él cuando nace hijo de Dios, no. Solo hay 2 seres, como lo vamos a ver más adelante, que han sido al nacer hijos de Dios, que nacen como tal, como hijos de Dios. Entonces, claro, que los niños son de Dios. Sí, claro, son creación de Dios. El Señor ama a los niños y hay inocencia, claro que sí. Pero no es que ellos ya llega un momento en la niñez en la cual se separan de Dios, no. Él ya nace separado de Dios porque sus padres están separados de Dios, sus abuelos están separados de Dios y así va la herencia, así va la cadena, pastor. Entonces, desde Adán para acá abajo, todos nacemos en pecado. Y como resultado de que estamos en pecado, que es estar separados de Dios, el resultado es una vida pecaminosa.
Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 59. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 59, ¿verdad? Note lo que dice Isaías 51, 59:1. Isaías 51, 59:1. 1 y 2, ¿verdad? Vamos a leer. He aquí no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Sí. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho encender su rostro de vosotros para no escucharos. Así es. Entonces, el pecado te separa de Dios. Entonces, no hay manera, en esta parte, pastor, no hay manera de decir de que alguien, aún haciendo obras buenas, llega a ser hijo de Dios por sus obras, porque entonces sería por obra. Sí. 1. 2, otra cosa. El Hijo de Dios, cuando Él, y eso lo vamos a ver en el siguiente programa, más desglosado, cuando hablemos de que era como Adán antes de la caída, si Él ha nacido con esta naturaleza, pues obviamente Él habría tenido que pasar primero por una conversión. Proceso de conversión. ¿Qué hace el proceso de conversión? Implanta una nueva naturaleza espiritual en el hombre. Sí. ¿Verdad? Que son los frutos del Espíritu. Comenzamos a ser pacientes, bondadosos, amorosos, generosos, Mansedumbre. mansos, tenemos dominio propio, tenemos paz, tenemos todo eso. Pero ahí es donde la gente se asusta y dice, ¿cómo ha cambiado fulano? El testimonio, ¿verdad, pastor? Testimonio. Pero esa es una naturaleza implantada, ¿verdad? Y el objetivo de la santificación es, y ahí sí lo que dice la sierva de Dios, en la educación. Me gusta ese título que usan los maestros adventistas. La obra de la educación es restaurar en el hombre caído la imagen de su creador. Eso es la santificación. La santificación te agarra con la imagen del diablo prácticamente, con esa imagen que usted leía, pleito, contienda. Por eso vemos, pastor, gente en la calle que te insulta y voy a decir, ¿qué le he hecho yo a él? Sí. Entonces, por eso se les dice a las niñas de la iglesia, no se metan con impíos, un caído que te va a dar. Si aún en la iglesia es una moneda al aire, porque usted no sabe con qué sorpresa le va a salir el adventista, saque cuenta con impío. Entonces viene la obra del Espíritu Santo, comienza a implantar. Entonces dice, bueno, te gustan las palabras sucias, vamos a comenzar a refinar tu vocabulario, ¿verdad? Ya no, eso no. Entonces ya el creyente le da pena y a veces se le zafa y a veces dice, ya siente vergüenza. Antes no sentía vergüenza. No. Antes más bien él decía, es que nadie domina mis tapas. Sí. Es que mi boca, a mí nadie me gana. Ahora no. Y ojo, y si lo seguimos haciendo es porque hay que preocuparse. Si aún yo tengo 20 años, está en la iglesia y ese vocabulario no lo cambia, entonces, hermano, tengo que preocuparme. Ok, pastor. Hasta aquí, entonces, en este primer programa, estamos dejando claro que hay dos naturalezas en el ser humano. Así es. Así como Adán, la primera naturaleza antes de pecar, ¿verdad? Una naturaleza espiritual. Y después de pecar, Adán otra persona. Exactamente. Otra naturaleza. Así es. Eso se hereda, ¿verdad? A través del tiempo, esta naturaleza, correcto, se hereda después de la caída de Adán. Así es. Natural, automáticamente. Automáticamente, todo niño que nace después de la caída de Adán hereda la naturaleza de la carne. Caída. Esa naturaleza caída. Ahora, esta naturaleza caída que hereda en el sentido espiritual, ¿verdad? Así sentido espiritual, pero hereda herencia física. Claro, pero esas son consecuencias, pastor. Correcto. Como consecuencia, obviamente, de tener una naturaleza caída, el pecado es muerte. Entonces, nos hacemos más viejitos. Envejecimiento, cansancio, enfermedades, degeneración física y cada vez la raza más chapioya. Ok, entonces heredamos
esos años de transmisión de generación en generación. Así es. Después de la caída de Adán, todos los seres humanos. Hay herencia física. Ok, entonces, resumiendo, el ser humano, como Pablo decía, naturaleza de carne, Así es. naturaleza espiritual, hay una El lucha. hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Ok, en el próximo programa, pastor, vamos a darle... Y la nueva, pastor, esta, Sí. la espiritual, solo la reciben los que son convertidos. Ok, Y comienza un proceso. correcto. Entonces, primero. Segundo, se habló en este momento también que Cristo, si decimos que Cristo tenía, Nació con eso. tenía herencia de la naturaleza de Adán Así después de es. caer, estamos diciendo que iba a necesitar lo que el ser humano necesita para poder adquirir una naturaleza espiritual. Así es. Iba a Bien. necesitar conversión, iba a necesitar un salvador, santificación, Así es. hasta ser glorificado. Y pasar ese proceso de obediencia. Ok, perfecto. Nos vemos en un próximo programa. Vamos a cerrar con un canto. Pero recuerden, no se pierda el próximo programa que estamos dándole forma, estudiando la palabra de Dios, al tema la naturaleza de Cristo. La de Adán antes de caer o la de Adán después de caer. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Privilegio, Nos vemos en el próximo programa. No se lo pierda, por favor. Vamos a orar para concluir y cerramos con un canto. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos permite. Toca los corazones de las personas que nos están sintonizando. Gracias por las preguntas que la gente está haciendo, de las personas están haciendo, por querer conocer más de tu palabra, especialmente el tema de la naturaleza de Cristo. Bendícenos y acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Bendiciones. Hermano. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro
OLAM 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.